¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente una semana más de trabajo con tanta actividad a nivel nacional. Ustedes saben lo acontecido en el Congreso de la Nación, con esta intención de disminuir lo que ha significado el tarifazo para toda la sociedad argentina, buena parte de la sociedad argentina, y el decreto de Mauricio Macri dejando sin efecto esta ley. Esos son los últimos acontecimientos de esta semana, que ha sido bastante movida en varios aspectos de la realidad. Por supuesto, nosotros tenemos las ediciones permanentes de noticias aquí en el canal y los estamos informando como corresponde. Nos enfocamos en los aspectos locales, en política, en actividades sociales. En este caso vamos a hablar en principio del tema viviendas en el departamento de General San Martín. Realmente son varios los periodos que ha estado a cargo el actual intendente del departamento, Jorge Jiménez, y queremos saber qué se ha hecho en este tiempo en vivienda, cuáles son las perspectivas, qué pasa hoy con una situación de crisis en el aspecto económico, financiero, donde se habla permanentemente de ajustes, de esta vinculación nuevamente con el Fondo Monetario Internacional, y que indudablemente todo eso va a afectar no solamente al gobierno nacional, a los provinciales, sino también a los municipios. ¿De qué manera está o va a impactar en la obra pública toda esta situación? ¿De qué manera se ha desarrollado el esquema de viviendas en el departamento de General San Martín en particular? ¿Y qué va a ocurrir justamente con lo que tiene planeado llevar adelante el gobierno nacional, provincial, desde el punto de vista justamente de la gestión que encabeza Jiménez? Nosotros hemos invitado al responsable del área de obras y servicios públicos de la comuna, a Edgardo Gargiulo. Bueno, Edgardo Gargiulo, ahora sí. O Gargiulo. Bien. Edgardo, un gusto realmente. Igualmente, ¿cómo te va, aquí, Daniel? ¿Bien? Bien, muy bien. La situación de la vivienda, que es tan importante para todos, ha tenido situaciones, momentos importantes en estos últimos años. Por lo menos hasta el 2015 era una situación. Vamos a hablar de específicamente cuántas viviendas se construyeron en el departamento de General San Martín. En la anterior gestión a nivel nacional, hubo 2 periodos de gobiernos justicialistas en la provincia de Mendoza. ¿De qué manera se encaró el tema? ¿Cuántas viviendas se hicieron? ¿Qué pasó en el departamento de San Martín? Mira, lo que hay que tener en cuenta es el concepto que se tiene de la vivienda social, sí, que por lo general parte de leyes que vienen de hace muchos años y casi siempre han sido unificadoras a nivel nacional. Por eso esto se va generando de acuerdo a la política y ideológica también del gobierno que está a nivel nacional. ¿Por qué digo a nivel nacional? Porque la vivienda de carácter social, que se denomina, pero digo, la vivienda en sí, no como vivienda única, hay 2 conceptos, el concepto material y el concepto de la familia y la necesidad. Bueno, la ideología de los gobiernos te llevan a tomarlas desde 2 aspectos. Fíjate que en los 3 periodos del gobierno nacional anterior, acá en Mendoza hubo un gobierno provincial de color distinto, pero el gobierno departamental era justicialista. O sea, era por lo menos en la primera parte. El primer periodo del intendente Jiménez. Claro, cuando estuvo Néstor Kirchner en La Nación. Estaba Cobos acá y el intendente Jiménez en San Martín. Bueno, después ya se unificó todo. Claro. Es decir, hubo una línea con Jaque y con Paco Pérez. Con Paco Pérez. Pero si nosotros tomamos desde que se arranca con el Plan Nacional de Vivienda, otra vez en la época de Néstor, donde agarra un periodo de Cobos, y que ya estaba el intendente Jiménez, en los 12 años de Jorge se construyeron o se entregaron un promedio, que lo damos como promedio, de entre una y una vivienda y media diaria.
Es un promedio muy importante. Son casi 14.000 viviendas que se entregaron en el departamento en los 12 años hasta el 2015, con un desarrollo urbanístico, de infraestructura y de servicio importantísimo, que San Martín estaba totalmente atrasado también, porque el hecho de la vivienda lo que trae también es generadora de infraestructura, de servicio y de distribución urbana. Esto se 13 a 14.000 viviendas. Viviendas. De viviendas te estoy hablando, barrios. Ahí incorporamos, por ejemplo, al Néstor Kirchner, que son, bueno, una cantidad importante Sí. de viviendas. ¿Las incluimos en ese, Exacto, en ese porque número? hasta el 2015 están estos números que estaban todas las viviendas en construcción y que en estos 2 años y medio que lleva la gestión provincial y nacional están terminando lo que faltó terminar en la gestión del gobernador Pérez. ¿Eso incluye algunos planes como Mejor Vivir, No. por ejemplo, No, aparte- Promeva? Porque se trabajó mucho en ese aspecto Muchísimo, también en el departamento. muchísimo. Incluso siempre se ha dicho que ha sido uno de los departamentos más importantes en cuanto a avance o a concreción de esos planes en la provincia. Exacto, ¿y sabes por qué? Por el concepto territorial de estos departamentos. Porque no te voy a ser tan exagerado, pero en los principios la Dirección de Vivienda de San Martín, que se juntaban mensualmente, iban a la Nación con los equipos técnicos, entre comillas, fue casi un generador del mejor vivir en conceptos, porque las ciudades centrales tienen el concepto de villa o de erradicación de villa. Sí. O sea, un asentamiento denso lo trasladan a un barrio nuevo o lo acomodan o lo arreglan. San Martín, por las características, como muchos departamentos con mucho terreno rural, tenía una característica de asentamiento en los márgenes de los canales, frente a la finca donde esa gente trabajaba. Entonces no había un concepto de desarrollo barrial. O sea, no vas a realizar un barrio en el medio del campo para nuclearlos a todos, donde viven con un caballo, su gallinita. Esto fue generando la radicación en el mismo lugar donde ellos estaban precariamente, y San Martín fue, y lo digo porque me tocó dar la estadística cuando me tocó estar en el IPB, el departamento que más Mejor Vivir hizo en Mendoza, y el departamento que hizo los Promeva más grandes de la nación. De la Nación. De la nación. Eso era directamente incorporar en la vivienda una habitación más, un baño. Los Promevas son, te los nombro, Sí, sí. Barrio Ramonó, Barrio Villa Obrera, en Palmira, después todo lo que fue Villa del Carmen, Benier, bueno, eso era, si ya tenía un asentamiento más estilizado, con ladrillo, lo que se hacía era la urbanización, la infraestructura, servicio, cloaca, agua, iluminación, plaza, arreglos de calle, y si eran todavía viviendas muy precarias, se le agregaba un módulo de Mejor Vivir. Eso pasó en el Ramonó, pasó en el Villa Obrero, o Villa Obrera, pasó en todo el sector sur de la Ruta 50, en el Benier, Villa del Carmen, que eso está listo. ¿Y en algunos distritos? Y en algunos distritos, más que Promeva, hicimos lo que es Mejor Vivir. Claro. ¿Por qué? Porque tenía esta característica de estar en asentamientos lineales, cerca de los canales de riego para surtirse de agua. Sí. Bueno, esas familias fueron casi 4.500 más familias, las de los Mejor Vivir. Eso es comprobable, porque a veces se dan Por eso cifras de proyectos. por eso y te todo lo estoy dando demás. los lugares. Claro. Hoy estamos, por ejemplo, el Promeva más grande que se está desarrollando hoy en la Argentina. Fue el único que quedó aprobado y firmado en la gestión anterior, es el del Tapiete Hispano. Casi 7.000 familias se van a ver beneficiadas en el sur de Palmira con infraestructura nueva, urbanización, cunetas, puente, cloaca, agua, Ahí el problema gas. que surgió con la provincia era
O los fondos venían de la provincia o venían de la nación o quién era El quién problema o que era ponía que la municipalidad. claro, Ahí hubo un problema político. hubieron problemas políticos, momento, ¿no? como son siempre los inicios de gestiones, hasta Claro, que entendieron claro. de que el proyecto, San Martín era el único departamento que había logrado, por esta agilidad que tenían los equipos, de haber dejado con financiamiento el Promeva Tapita Hispano, firmado por la Nación. Claro. Por eso estaba para licitar, tenía imputación. Ellos tuvimos esa pequeña pelea que querían bajar el financiamiento. Al bajar el financiamiento no sabíamos si lo íbamos a volver a tener. Esa fue la pelea los primeros 3 meses hasta que logramos que se licitara. Claro, porque la situación en definitiva, bueno, ya se han tranquilizado las aguas. Un poco. En ese aspecto, por lo menos Sí. no tienen impacto en los medios de comunicación, las diferencias políticas entre un intendente peronista y un gobernador radical. La cuestión es que hay obras que se inician, siempre ha ocurrido esto, se inician en un periodo y bueno, se terminan en el otro, pero, ¿no? A ver, cuando hablamos de las asperezas también políticas, Sí. uno que hace un tiempo ya que está en esto, ha sido complejo el diálogo desde cuando hay paradas o posturas distintas de discursos fuertes, como lo que vos estabas planteando. Es cierto, es mentira, o sea, hasta que eligieron al intendente Jiménez en el mismo año que se eligió a Cornejo, el intendente era un buen gestor, tenía el departamento y de repente era todo mentira, estaba todo mal. Claro. Cuando vos perdés el diálogo real o el juego de la política, por ejemplo, ayer nos tocó inaugurar una obra. Lo iba a mencionar Con justamente Junín, ese tema. una obra que empezó en el 2009, Claro. con financiamiento del Banco Mundial. ¿Por qué se atrasó siempre? Por los vaivenes políticos, económicos, del dólar, financiero. No es culpa ni de Pérez, ni de Juan, ni de Pedro. Algunas obras vienen bien y otras Aparte, no tan bien en cuanto a financiamientos desde el gobierno nacional Por eso, o provincial, o provincial. aunque sea del mismo color político en Bueno, vos varias fíjate, oportunidades. el otro día hablábamos con el intendente eso. Nosotros cuando vimos esa primera etapa del gobierno provincial, con nosotros, la actitud, Sí. nos dimos cuenta que íbamos a estar solos. Y por eso vos me venís viendo desde el año 2016 hablar de que armamos un plan de obras públicas, que lo íbamos a desarrollar en los 4 años, y está en pleno desarrollo y todo con dinero municipal. Habrán visto algunos ajustes, lamentablemente para la sociedad, como algunas cuestiones culturales que estaban acostumbradas a hacerse en el departamento. Bueno, se ajustó todo porque sabíamos que la obra pública, que es la que dinamiza un montón de cosas, Tenían la prioridad. porque no íbamos a tener apoyo de ningún lado. Y al día de hoy, yo te estoy hablando de ¿cuánto? 25, 26 meses de gobierno. El departamento de San Martín ha recibido 6 millones de pesos en obras y que no fue algo acordado, sino fue por el tema de la primera granizada en marzo del 2016, que se dio un reparto de dinero para los agropecuarios y llegó en noviembre de la Nación, Sí. y ya venían asignados. Entonces, como ya no tenían que resolver nada agropecuario, esos 6 millones que nos correspondían, nos dijeron, bueno, hagan una obra. Y hemos hecho una obra en Tres Porteñas, que era el lugar más afectado para que tuviera gente que se había quedado un poco sin trabajo de ahí. Digo, en 2 años y medio que un departamento haya recibido 6 millones de pesos para cualquier tipo de obra o servicio público, yo que me ha tocado estar del otro lado es irrisorio. O sea, en vivienda solamente nos han licitado nuevamente 50 viviendas en 2 años y medio. Pero bueno, es el juego que no está bueno porque la gente que vive acá
es del mismo lugar, o sea, Argentina, el sanmartiniano Claro. es mendocino, eligió otro intendente. Bueno, en un principio pensábamos que iba a ser conveniente justamente porque iba a haber una puja entre la provincia y el departamento para ver ¿Quién quién hacía más? hacía más. Bien. Nosotros estamos abiertos, tenemos Perdón, así lo vimos como optimistas que como somos, optimistas. ¿no? Bueno, el tema es que por eso también han visto a veces en los medios alguna aspereza fuerte, porque es muy feo que vos estés todo el día realmente trabajando de verdad, poniéndole lo que podés, Sí, y que del otro lado esté esta cosa de maltrato, de ninguneo, y por el otro lado el intendente siempre ha sido claro: vengan, hagan obras, las quieren inaugurar ustedes, yo no me quiero... no importa quién inaugure en ¿Viste? O sea, definitiva, quién esté. estas son las Si es cosas. bueno Vos para el fijate, departamento que se haga, por ejemplo, lo que corresponde al gobierno provincial, que es la ampliación del hospital Perro Pato. Eso está bueno, es bueno que está exista. bueno. Ahora, vos fijate que en mi persona, pero también digo en la del intendente, pero mi persona por el área, que me toca estar, yo recibo diariamente muchísima gente con el tema vivienda y con la problemática de las calles. Y yo te digo hoy que la mayor problemática de los cascos urbanos que nos corresponde, la estamos resolviendo. Y la problemática que tenemos es vialidad provincial, con la repartición que en realidad no tenemos diálogo, o tenemos un mal diálogo, lo tengo que decir. A la inversa del muy buen diálogo que tenemos con el gerente de AISAM, Raúl Cicero, ayer ha estado acá con el intendente, estamos haciendo obra en conjunto, nosotros estamos asfaltando el Memna, en conjunto estamos cambiando las conexiones, ahora nos van a entregar todo el predio del tanque, todo el predio del tanque ese que ellos tienen Frente al Club San Martín. claro, para poder terminar de una vez con toda con el predio, iluminarlo, claro, y que deje de ser un lugar medio oscuro. Sí. Entonces, también es cómo te relacionás con cada interlocutor del área. O sea, Está claro. yo nunca he tenido una orden del intendente de salir a decir o agredir algo, cuando diariamente tenemos cosas para... A ver, la otra vez en una charla, la ruta, nosotros tuvimos mucho problema el principio de la gestión, la última gestión del intendente, con presión del gobierno y de vialidad y de acá, por la apertura de la calle de acá del Paseo de la Patria. ¿Te acuerdas? Sí, que estaba totalmente, cerrada. totalmente. Nosotros teníamos un concepto de descentralizar un poco lo vehicular, pero bueno, le dimos el tema seguridad, la calle estaba a la firma para el traspaso a la municipalidad, porque esto es la Ruta 50. Claro. Todo lo que nosotros hemos arreglado acá... Siempre se dice que una ruta de estas características no puede estar cerrada. Bien. Todos los arreglos de acá los ha hecho el municipio. Bien. Cuando nosotros abrimos ahí, dijimos, bueno, ¿qué es lo que va a ser vialidad con esta calle que sigue siendo provincial? Nada. La calle esta con la Ruta 50 sigue siendo hasta Palmira de vialidad. Y está destrozada. Le hemos pedido hacer un bulevar en frente del San Pedro, no tenemos respuesta. Le hemos dicho, nosotros ponemos maquinaria, denos en el material, no tenemos respuesta. Entonces depende de la repartición, claro, ¿viste? Y depende del juego, ¿viste? Pero bueno, nosotros estamos tranquilos, con el plan de obra está en marcha y con fondos propios y no con financiamiento, con fondos propios. Vamos a seguir, por supuesto, charlando de otros temas. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos el diálogo con el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Comuna de San Martín. Ya volvemos.
Vamos a continuar hablando aquí en nuestra mesa de trabajo semanal con Edgardo Gargiulo, que es el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Comuna de San Martín. Edgardo, ¿por qué no nos quedamos un momento más en el tema viviendas? Porque queremos ver cuál es la perspectiva. Yo insisto con esto de la crisis, porque realmente ante una situación de perspectiva de esta vinculación con el Fondo Monetario Internacional, de los temas de ajuste y que vendrán seguramente algunos aprietes porque en definitiva el Fondo Monetario Internacional presta pero también exige y eso va a impactar sobre gobiernos provinciales y gobiernos locales. ¿Qué pasará acá? Específicamente con el tema de viviendas, aparentemente el gobierno provincial dice que tiene todo armado con este programa de viviendas que ha lanzado hace poco tiempo. ¿Ustedes qué información tienen? ¿Ya le están informando a la gente que se acerca a preguntar? ¿Cómo han tomado el tema? No, mira, te redondeo un tema porque nunca he tenido la oportunidad de decirlo en un minuto. Mucho se habló en la asunción del gobernador Cornejo y de las autoridades nuevas del IPB de la deuda que había quedado en el IPB. A mí me tocó estar en el IPB 4 años. Claro, eras director. Era director del IPB. Sí. Fui director del IPB. Nosotros tuvimos un proceso de los 4 años donde... Estos 4 años con la gobernación del gobernador Pérez. Donde el financiamiento y la movilidad de viviendas fue espectacular. Nosotros licitamos casi 3.500, 4.000 viviendas por año en términos de 90 días y las poníamos en construcción. Nosotros lanzamos a 3 meses de la asunción del gobernador Pérez un plan provincial de vivienda con 12 programas, con financiamiento, y ese mismo día, el 20 de febrero, licitamos 3.500 viviendas. A los 6 meses licitamos 3.500 más. Nosotros, para que vos entiendas, el financiamiento a través del IPB, de vivienda social, es dinero nacional. Si vos no tenés la partida presupuestaria, no podés licitar. El tema es que en Mendoza, de lo que manda la Nación, ponía un 30% para compensar este tema que te contaba de la infraestructura, que ellos no lo tienen en cuenta. Estuvimos los últimos 3 periodos sin presupuesto provincial, lo que nos llevó a nosotros que los aportes provinciales para continuar con el mismo ritmo de obra no los pudimos hacer. Entonces nosotros entregamos de todo lo que licitamos 9.000 casas casi, perdón, 6.900 casas entregadas y dejamos 3.500 al 50% y 3.000 más licitadas y adjudicadas. Si estaban licitadas y adjudicadas, quiere decir que tenían financiamiento nacional. El proceso de frenado en los últimos 2 años de todo esto que te estoy contando, más la deuda que queda, son los 3 periodos sin aprobación del presupuesto al gobernador Pérez. El gobernador Pérez gobernó de los 4, 3 años con el mismo presupuesto, con reasignación de recursos. Cuando asumió el gobernador Cornejo, le aprobaron el endeudamiento, quiere decir que las viviendas las podrían haber terminado en 6 meses, estaban al 50%. ¿Por qué todavía después de 2 años y medio están entregando esas viviendas? Porque de la Nación no le mandaron más plata. Y eso te lo puedo corroborar y nos podemos sentar con el presidente del IPB acá cuando quiera. Pero digo, esas son las chicanas que no tendrían que existir. Tuviste problemas, pero no. Entonces, ahora volvamos a la pregunta. Ellos hasta el día de hoy están entregando las viviendas que quedaron en construcción del gobernador Pérez, a un ritmo del 4 o 5% mensual. Es cierto, con mayor aporte provincial ahora, porque de la Nación no le mandan fondos. Y todo lo tiene que subir la provincia. Casi todo, y por eso estos grandes endeudamientos que ha estado pidiendo Cornejo en el último tiempo, claro, que lo que también nos hemos enterado que no lo ha puesto todo en vivienda, pero bueno,
será un tema que no me corresponde a mí, al final de la historia. Pero ahora se lanza este plan. Este plan está relacionado con lo que yo te planteo, que el gobierno nacional se saca de encima el problema del financiamiento de vivienda social. Deja de financiar. Y largan tres programas que hasta hoy son publicitarios. ¿Por qué? Porque al otro día del lanzamiento del programa nosotros empezamos a recibir gente para ser explicada, y como no teníamos, hasta el día de hoy no tenemos documentación, con el intendente firmamos un pedido de que se nos pase esa información. O sea, ¿qué es esa información? Cómo ellos han regido administrativa, legal y técnicamente cada uno de los programas, para nosotros entenderlos. El único que puedo llegar a entender y que todavía tampoco lo termino de entender es el primero, que sigue hablando de vivienda social, con cierta cantidad de sueldo, pero no explica quién pone el terreno, quién hace la urbanización, si la vivienda la financia la provincia, porque también hablaban de que el municipio tenía que hacer un aporte. Sí, sí. Un aporte del municipio para hacer 1000 casas es un presupuesto del municipio. Yo no sé si es eso. Algún día volveré con la norma legal cuando me la manden. Los otros dos estoy claro que abandonaron a la vivienda social y transformaron el IPB en una financiera. Porque el financiamiento justamente lo dan las entidades bancarias, con el tema de los créditos UBA. Participa el privado, que hay que ver si el privado quiere poner ahí o en LEVAC o en plazo fijo. Claro. Pero supongamos que tengan privados que quieren construir, el privado construye. Una vez que construye... Estamos hablando de las empresas. De las empresas. Cualquier emprendedor. Porque puede ser un emprendedor que quiera construir un barrio de 50 casas y busca una empresa para que se lo construya. Después eso, creería, pasa al banco, como han hecho con el Procrear, y después el banco zarandea al cliente. Para nosotros el concepto de vivienda social no es ese, menos con el sistema de crediticio UBA. Los UBA funcionarían en Estados Unidos con una inflación del 0,3% anual. El UBA aplicado, que es una copia más o menos de lo de Chile, con la diferencia que acá también le ponen aumento al capital. O sea, yo creo que una casa de 60 metros, a este ritmo se puede llegar a terminar de pagar en 3 generaciones, porque la única clave que tiene es que, bueno, aumenta el valor de la casa. Aumenta el valor de la casa, lo que hace que aumente el valor de la cuota, claro. Y si no la podés pagar, te van a extender las cuotas. Entonces empezaste con 200 cuotas y después te van a decir, bueno, ahora debes 300. Claro. Acá en Mendoza, en noviembre creo que las primeras casas que entregaron por UBA el IPB. Yo he tenido unas personas acá que me han venido a consultar, han tenido variaciones del 15% en la cuota de un mes a otro. Yo creo que ese no es el concepto de vivienda social. No se está informando como corresponde en ese aspecto, porque hay, en esta semana leí 2 editorialistas de diarios como Clarín y La Nación, que están muy cercanos al gobierno nacional, evidentemente, y ellos ya están informando sobre una disminución muy importante de interesados en las entidades bancarias, interesados en acceder a estos créditos, ¿no? Lo que significa, indudablemente, que algunas dudas tienen. Mira, lo que ellos hicieron con el tema de los créditos hipotecarios, la primera etapa, mitad del 2016 hasta mitad del año pasado, también les va a generar o les ha generado una pequeña burbuja inmobiliaria, porque tiraron crédito hipotecario, pero no para la construcción. Vendieron los que tenían propiedades hechas, o sea que eso no generó trabajo, no generó movilidad de consumo. Entonces hoy se encuentran muchas de estas personas que adquirieron un crédito y compraron una propiedad
y que ya les está comiendo la cuota, o capaz que llegan a diciembre y lo que les aumentó la cuota y le aumenta el capital, les licuó lo que pagaron en el año. Eso va a ser complejo. La situación actual del barrio Néstor Kirchner, del sistema Procrear, ¿en qué situación? El Procrear. ¿En qué situación? Porque tenemos encuentra? los Néstor Kirchner atrás del barrio Güemes, que eso es vivienda social del IPB. Claro, claro. Y ahí falta entregar 2 etapas todavía. Se entregaron hace poco 2 etapas. Ese se habían dividido, son 260 casas en 4 etapas. O sea, no etapas. Cada empresa construía 60 casas. Claro. Hubieron 2 empresas que se atrasaron más, bueno. Con respecto a al ingreso San Martín... Este era el Procrear mancomunado que se llamaba. Había aportes municipales, nacionales, y la gente se inscribía. La provincia no participó en eso. En San Martín sí. ¿Por qué? Porque el municipio de San Martín no tenía un terreno propio. Sí, por supuesto, que lo adquirió la comuna. Claro, entonces la provincia, el gobierno de Pérez, le hace un crédito al municipio para comprar ese terreno. Crédito que está devolviendo el municipio. Claro. Se compra ese terreno y ese terreno se lo cede al ANSES. Y el ANSES genera el proyecto ahí del Procrear. Sí. ¿Cómo era la metodología? La gente que vivía en un radio X, eso lo estipulaba la Nación, de donde se estaba desarrollando, que tuviese domicilio ahí y fuera grupo familiar, se inscribía en la página del ANSES. Claro. Y se sorteaban por Lotería Nacional. Sí. Así se entregó el de Alvear, o Malargüe, creo, Malargüe, el de San Rafael y el de Maipú. El de acá ya no se logró hacer así. El de acá lo que hicieron, el ANSES pasó el fondo al banco hipotecario, después el hipotecario vendió acciones al HBC y a otros bancos. Sí. El tema es que hoy es más o menos como el segundo o tercer plan que está lanzando la provincia. Es el banco toma las personas, las evalúa, dice si está acorde a lo que se pide, que ya no es el crédito anterior, sino ya es con otra tasa y con otras cosas, y adjudican. Lo que ha llevado eso que de 435 departamentos, dúplex y casa, han entregado 57. Porque la gente va y no se puede inscribir. Es más, hay gente que se inscribió, la adjudicaron y después lo rechazó. Claro, me comentaron hace unos días que había gente que justamente había desistido es por el valor de la cuota. Y por el otro lado, como lo llevaron a un nivel tan bancario, porque eso tenía otro concepto. Si vos ves en el lugar, las plantas bajas tienen espacios públicos y locales comerciales. Esos se iban a repartir entre los grupos de consorcio para su automantenimiento y abastecimiento. ¿Cómo formás un consorcio con 50 personas? O sea que allí tienen posibilidades todavía los interesados, pero tienen que averiguarse bien el tema de las cuotas. El tema de la cuota. Y las posibilidades que tiene la persona en cuanto a sus ingresos para acceder a hay una compañera acá de trabajo que le entregaron, fue y la recibió, y cobra 21.000 pesos o 22.000 pesos entre la municipalidad y creo que da clases la chica. Y le llegó 15 de cuota. Al otro mes lo rechazó. Imposible. Imposible. Claro, claro. Entonces es complejo, por eso te digo que cuando vos llevas el sentido de vivienda social, y lo que se había logrado muy interesante en los últimos 15, 12, 13 años, era se había bajado mucho la demanda que había de faltante, porque también hay que entender que la vivienda se tiene que pensar con la demanda que hay, o sea, con la demanda antigua, la que nunca ha tenido,
y la vegetativa. Claro. Entonces, cuando yo me tocó entrar al IPB, habíamos hecho una estadística que en Mendoza faltaban 57.000 viviendas. Nosotros teníamos intenciones de entregar 14.000. Si vos sumás todo, procrear, el comunado, el procrear individual, en Mendoza, en los 4 años del gobernador Pérez, se entregaron 27.000 casas con crédito nación. Procrear comunado, vivienda social. Teníamos casi 60, pero acá teníamos un promedio de un crecimiento vegetativo de entre 700 y 1.000 anuales. O sea, el hijo que se casó, sí, el que se va a la casa con su mujer, con su hijito. Y lo otro que yo me acuerdo, y esto está bueno también decirlo, nosotros teníamos una explosión de pedidos, de problemas en los 4 años que me tocó estar en el IPB. Y la verdad que en algún momento hablando con el gobernador Pérez de este tema, le digo, che, metimos la pata en algo. Y me dice, no, el tema es que la gente ahora, el último estado que está pidiendo es la vivienda. Cuando vos volvés a que la gente tiene que pedir comida o trabajo, hoy no hay mucha demanda de vivienda. La gente volvió a vivir con los padres. A tener problemas más básicos. A ver, vos, después busquémosle la vuelta por donde sea, yo no soy economista, no sé qué pasa. Estamos analizando... Estoy hablando de que estábamos en una época donde la gente explotaba que tenía necesidad de la casa y se la bancaba, como hablamos en el barrio. O sea, quería y te decía, sí, la puedo pagar, que esto, que lo otro. Pero claro, había resuelto su trabajo, la changa, la mujer también un trabajito, entonces querían salir de la casa de los padres, de la piecita de atrás, los padres lo ayudaban, los jubilados lo que ayudan a los matrimonios. ¿Ustedes tienen más o menos evaluado, además de esa cantidad de viviendas en ese periodo, de qué manera o cómo, o si creció el sector privado menos que el sector estatal, más, igual? ¿Cómo se desarrolló la construcción en ese periodo? Casi paralela, importante, te diría. Si estamos hablando que se entregaba en San Martín una casa y pico por día, en el promedio, sí, sí. También se construía más o menos esa cantidad de emprendimientos privados de todo tipo. Barrio privado, casa, departamento. A lo mejor ahí también hay que meter algo de procrear, pero el desarrollo privado que se dio también fue importantísimo, porque hay mucha gente que en un periodo también saltó de ir a pedir al IPB al emprendedor privado, porque también habían otras facilidades, a lo mejor, no lo sé por qué se daba, pero nosotros analizábamos eso segmentalmente mucho en el IPB. Acá en San Martín teníamos 3.800 familias en el 2015, que fue la última estadística que hicimos de familias con necesidad de vivienda. O sea, estábamos cerca. Bien. Hemos tenido un panorama cercano de lo que ha sido. En realidad veníamos a preguntar en general por la obra pública. Para eso lo invitamos a Edgardo, pero nos interesó bastante el aspecto en particular de la vivienda. Y bueno, el hecho de haber tenido la experiencia en el IPB es como que te daba te da como para avanzar mucho más en el tema. Sí, hasta aparentemente te gusta bastante. Me gusta el tema de vivienda, lo he estudiado mucho, sí. Claro, claro. Sí, porque, tengo una base urbanística en algunos estudios después de la facultad, y creo que el desarrollo bien de la vivienda es la que hace ciudades, pues si no. Pero hay que analizar algo también, que la obra pública siempre tiene que tener un concepto, que la obra pública que vos elegís hacer es la que te va a generar tanta cantidad de empleos. Claro. O sea, por ejemplo... siempre se ha dicho que la construcción es motor de la economía, ¿no? Si vos hacés rutas, claro,
tenés un promedio de 5 empleados por kilómetro. Si vos haces casas, tenés un promedio de 6 empleados por casa, directos o indirectos, porque aparece el carpintero, aparece el pintor, aparece... Sí, entonces nosotros acá en San Martín, en 2014, 2013 y parte del 2015, hasta que se bajó hasta que empezamos a aplacar el tema de construcción, según lo que me comentaba el intendente en esa época, en lo que era el departamento había casi un pleno empleo por la construcción. Está claro. Sí, es base en la acción del gobierno como para monitorizar la economía. Edgardo, muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, Daniel, a disposición. Bien, muy amable. Así terminamos el diálogo con el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Comuna de San Martín. Hasta la próxima semana. Gracias.